gestionamos proyectos, o sea, tenemos un portafolio bastante grande de servicios, ¿sí? Nuestras principales iniciativas están enfocadas en, yo diría que el elemento principal es democratizar el acceso a la data, ¿sí? Gestionar la información del cliente en forma 360, implementar un framework de ingesta a la nube, integraciones con sistemas de gestión de campañas que tenemos, ingesta en tiempo real para ver las ventas en línea. Por ejemplo, en el último Cyber tuvimos la oportunidad de que la implementación que hemos hecho con Looker estaba permeada en la organización. Así que hemos tratado de dar servicio en la gran mayoría de los elementos que intervienen en la organización. Un poco de la historia, ¿sí? En el año 2020 partimos con una idea de crear las fundaciones dentro de lo que es la arquitectura cloud. Implementamos un proyecto fundacional, ¿sí? Ya en el año 2021 empezamos a generar valor y el foco principal es dar acceso a cualquier persona dentro de la organización. Cuando yo me incorporé a la organización del año 2020, estaba muy relegado a que el equipo digital es quien dominaba la data, le tenían que pedir requerimientos, pero con esta mirada lo que buscamos es, nosotros como área digital somos habilitadores de capacidades para que las áreas de negocio se puedan autoabastecer. ¿Sí? Ya en el año 2022, con un grado un poco más de maduración dentro de la organización, empezamos a adoptar modelos de analítica avanzada. Creamos un concepto que es bien interesante, una tribu de data, ¿sí? Una comunidad al interior, ¿sí? Conformamos 3 células de trabajo orientadas en proyectos específicos tanto para el mundo retail como para el mundo servicio financiero. Y este año ya estamos en un momentum donde dijimos, bueno, ya democratizamos, los recursos han ido bajando, ¿por qué no buscamos algún otro tipo de iniciativa en donde las áreas funcionales puedan ser parte de nuestro proceso? Sí, en términos generales, nuestra arquitectura cloud está compuesta por, tenemos ingesta diaria de 160 gigas, tenemos a nivel mensual casi 5 teras, la solución tiene del orden de 27 teras, tenemos controlado el costo, ¿sí? Hay un cambio de paradigma relevante a nivel cloud, que lo que era on-premise, que la infraestructura on-premise está, hay que darle, porque ya está invertida las capacidades, pero en cloud hay que concientizar a toda la organización de que se paga por uso, ¿sí? Hemos logrado tener más de 300 usuarios dentro de la organización, ¿sí? Del orden de 180 usuarios concurrentes que utilizan la plataforma. Diría, tenemos usuarios que era impensable que pudieran tener gente de recursos humanos hasta analistas avanzados del área comercial, ¿sí? También adoptamos lo que era Looker, ¿sí? Ya el año pasado. Hoy día tenemos desplegado varias soluciones a nivel del punto final. Las tiendas hoy día gestionan con un portal que hicimos sobre Looker toda su gestión diaria, ¿sí? Pero para que esto funcione, obviamente tenemos que tener mecanismos automáticos que nos alarmen ante problemas. Gestión de presupuesto es un tema muy relevante en términos de cómo vamos controlando los consumos y generan alertas, ¿sí? Entonces, ¿qué soluciones hemos implementado durante todo este curso? Básicamente nuestro Data Lake lo hemos estructurado en distintos dominios de datos, ¿sí? Algunos de ellos tienen raw data, otros tienen data más modelada. Hoy día tenemos una ingesta de aproximadamente más de 800 procesos que están corriendo y orquestándose. Y hemos desarrollado productos, ¿sí? Del orden de 18 productos específicos para resolver determinadas necesidades. Esto con las distintas equipos de trabajo atacando determinadas problemáticas. Ahora, ¿cómo esto lo logramos? Efectivamente, hemos ido generando habilitadores en distintos ámbitos de acción que al final lo que nos han ido permitiendo es achicar la brecha en el momento de desarrollar y abordar una nueva necesidad.
tenemos distintas componentes como un Lego, ¿sí? Bueno, entonces, llegando al tema central de cómo ponemos foco a acelerar el delivery de otros productos, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a analizar qué es lo que pasa al interior de las organizaciones, democratizamos el acceso, creamos sandbox de trabajo, ¿sí? Para que pudieran tener independencia, pero ¿qué genera esto? Un poco de desgobierno, caos, ¿sí? Los datos que están ahí son oficiales, no son oficiales, quién los gobierna, qué generan ahí, qué valor, es una data que es manipulada o no. Entonces, toda esta retórica lo que nos ha llevado es a replantearnos cómo nosotros como área digital nos planteamos frente a la organización y aceleramos el delivery. Fíjense que con estos modelos de trabajo lo que ha sucedido es que solamente hemos visto que un 5% de lo que está dentro de estos sandbox pasa a un entorno productivo, lo cual es muy bajo, ¿sí? Y el problema principal sucede porque las áreas de digital, lo incluimos porque así lo hemos implementado y hemos difundido eso, tenemos una metodología de trabajo que requiere tiempo, gente, costo, y en la gran mayoría de los casos hay que hacer un refactoring de estos desarrollos. Entonces, nos planteamos qué desafíos tenemos que lograr para aumentar ese 5%, un 20, un 30, ¿sí? Y cómo el área digital, que pasa a ser un cuello de botella en este modelo tradicional, se transforma en un habilitador, un facilitador al interior de la organización. Y obviamente la oferta de valor viene dada es cómo las capacidades que hoy día se tienen en el Data Lake de monitoreo, escalamiento, alarmas, lo podemos llevar al desarrollo final que hace un área de negocio. Que hoy día lo que está en los sandbox depende de las personas. Se van, se rompen los datos que generan. Entonces, analizamos este concepto, dijimos, bueno, planteemos un concepto que es un data product. Un data product es una función que es una combinación de datos, análisis y tecnología. Este concepto lo hemos tratado de difundir al interior de la organización para hacer un cambio de mindset, ¿sí? En todo lo que desarrollan las áreas funcionales hay productos de datos. Puede ser desde una ingesta simple de un archivo que consolidan a mano, que lo generan distintas áreas, hasta un modelo mucho más avanzado. Pero este concepto viene a poner en centro la conversación cuando vamos a un área funcional, decimos, ¿cuál es tu producto de datos que estás desarrollando? Y eso obviamente genera una retrospectiva de qué es lo que quiero ofrecer desde el área de negocio hacia la organización en términos de valor. Entonces, dijimos, bueno, tenemos este concepto, no reinventemos la rueda, vayamos a lo que dice Datamesh, que es promover justamente que romper estos cuellos de botella que hoy día generamos a nivel de la arquitectura centralizada con un modelo descentralizado, en donde todas las áreas de negocios puedan aportar. Es muy probable con lo que estoy comentando, varios me van a querer matar desde el punto de vista de los data engineers, pero yo creo que esperen un poco más adelante que van a entender que esto es un nuevo paradigma que más que vernos como una competencia, unos facilitadores de cara a cómo la organización puede acelerar los productos de datos. Entonces, bueno, está muy ampliamente publicado cómo la organización o una organización puede adquirir este concepto que viene a revolucionar todo el mundo de datos, pero no hay receta única, ¿sí? Y depende cada caso en las organizaciones si están preparadas o no para poder adoptarlo. Entonces, la pregunta es, ¿su organización está preparada?
para adoptarlo esto? ¿La organización nosotros estaba preparada? La respuesta es probablemente no. Probablemente no. Entonces, ¿cómo logramos que la organización adopte este paradigma? Entonces, nosotros vimos que había una posibilidad en términos de un concepto, entendimos que había una problemática, ¿sí? Y dijimos, bueno, ahora ¿cómo esto lo llevamos a la realidad? Entonces, ya hace un tiempo Google liberó un nuevo servicio, es de Dataform, y dijimos, bueno, esto tal vez puede ser una capacidad que nos permita unir estos conceptos que estamos hablando. Entonces, bueno, si uno se puede analizar el mercado hoy día, está un poco gobernado por todo lo que es DBT, ¿sí? Hay muchas soluciones que hoy día incorporan DBT como parte central de lo que es la parte creación de pipeline a través de una estructura simple. Y Dataform como que empezó a tener una emergencia en términos de aparecer en el mercado. Y hay algunas diferencias que tienen unas con las otras, pero en particular, uno de los elementos interesantes que vemos al incorporar Dataform dentro de GCP es que está integrado, ¿sí? No es un producto que corre nativamente, está autogestionado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es Dataform? Es un servicio que permite que los analistas de datos desarrollen, prueben, programen su flujo de trabajo. A la larga, vuelvo al concepto, crear data product, que es la función que combina estos tres elementos. Entonces, ¿y sobre qué? Seguramente sacar valor a la raw data y generar un entregable que aporte valor en determinado ámbito, ¿sí? ¿Qué características interesantes que tiene? Es que resuelve varios de los problemas que comenté al principio, ¿sí? Es autogestionado, está conectado con un Git, genera versionamiento, los equipos de trabajo pueden trabajar en forma colaborativa, es bastante visual, se trabaja con una especie de pseudo SQL, por lo tanto es algo relativamente sencillo de cara a la implementación, ¿sí? Se puede documentar, tiene autodocumentación. Entonces, aparece ser como una plataforma que se aproxima un poco a este concepto que teníamos de acortar la brecha en el delivery, ¿sí? ¿Dónde lo posicionamos Dataform? En el medio, entre el medio de la raw data y los productos finales. Y acá ya empiezan a aparecer algunas propuestas de valor que nosotros empezamos a ofrecerle a los usuarios. Hoy día, nosotros como definición dentro de retail habíamos dicho es las plataformas gobernadas y que es data oficial en Data Lake, tienen la capacidad de poder usar determinados productos, como por ejemplo el caso de Looker Enterprise, ¿sí? Por una definición que hicimos de que tiene que ser data curada, etc. Con este modelo que antes no estaba disponible o no lo queríamos habilitar, le dijimos a los usuarios, eso que te dijimos en algún momento que no se podía, si tú adoptas esto, vas a tener beneficios de eso, ¿sí? Entonces, bueno, Dataform permite algunos features que permite con una especificación en términos de tipos de operaciones, controles de calidad de datos, documentación, creación automática. Hay distintos tipos de artefactos que están disponibles, ¿sí? El sitio de Google tiene harta información, yo recomiendo, hay un sitio bien interesante que es de dataform.co, que hay varios casos de uso interesantes. Y si no, prueba y error. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros dimos de cambio de paradigma? ¿Sí? Nosotros vimos que determinados estudios que habían en el mercado decía que el 95% de los casos de uso más usados en los sandbox eran procesos a nivel de BigQuery, ¿sí? O sea, pipelines simples, con más o menos complejidad. Y hay un 5%
que están ya más orientados a modelos de BigQuery ML, etc. Entonces, acá engancho lo que les dije al principio, ese 5% que pasaba a la producción, que corresponde a un 5% de este 95%, es el que queremos extender y llevarlo a un 15, un 20, un 30. Entonces, la propuesta que nosotros le hicimos al negocio es, tú tienes tu sandbox, el sandbox que está acá, ¿sí? Identifica cuál es el producto que tiene cara de data product, ¿sí? Nosotros como digital te creamos un ambiente de desarrollo separado del sandbox, porque la práctica que veíamos es que todo lo que desarrollaban en los sandbox permanecía en el tiempo y se transformaba en un pseudo ambiente productivo, desgobernado, etc. Pero dijimos, no, te creo un ambiente separado, donde tú sos el dueño, tú te encargas de desarrollar los pipelines y tú también te encargas de alimentarlo. Porque uno de los problemas que tienen los sandbox es que, como el analista con su cuenta tiene acceso a la data productiva, va y programa y lo deja agendado y por lo tanto se transforma en esta bola de nieve donde quedan productos en este ambiente. En este otro ambiente no tiene acceso a la producción. Él tiene que encargarse de alimentar los datos, ¿sí? Y nosotros, como digital, te garantizo que si tú lo desarrollas bajo esta metodología, esto pasa a producción. Y es más, le dijimos, te disponibilizo las capacidades que hoy día tengo solamente para los productos del Data Lake, monitoreo, escalamiento, agendamiento, te lo entrego, ¿sí? Pero tienes que hacerte, tú te haces cargo de este producto. Yo solamente soy un facilitador. Tú defines el SLA que quieres atender. ¿Quieres el servicio 8x5, 7x24? Pero del momento que tu producto que desarrollaste lo adoptes de esta metodología, yo me encargo de darle control y seguimiento y pasa a ser un producto oficial. Y es más, le dijimos, yo como área digital que antes me negaba a usar los desarrollos, yo también lo puedo adoptar como un producto, porque le dimos visibilidad. Entonces, fíjense que cuando usamos un par de palabras, tú te haces cargo, tú defines SLA, ahí como que dijeron, oh, esto parece que va en serio, ¿sí? Algunos se retrajeron, otros, no, démosle, ¿sí? En la práctica hoy día lo hacen, pero de una manera no oficial, lo que tienen los sandbox. Generan valor, generan reportes, generan data que van a comité, generan data que va a las entidades financieras o fiscalizadoras. Pero acá le estamos diciendo, súbete a un nivel donde efectivamente tu data, que estaba como media en las tinieblas, es oficial a nivel de organización. Esta es como la propuesta de valor que les hicimos. Entonces, ¿cómo funciona este ciclo? Hay un Git que pueden tener sus desarrollos, pueden haber múltiples equipos trabajando, ¿sí? Cuando ese equipo de trabajo tiene listo su desarrollo, ya sea que lo probó, lo testeó por varias ejecuciones, pide un pull request. Y nosotros como digital podemos hacer de un extremo, es decir, auditamos, no, o sea, que esto tiene una cantidad de problemas en términos de estructura, vas a consumir no sé cuántos miles de dólares, no, esto no pasa. Oh, listo, pasa, cumple todo. ¿Qué rol tengo yo para objetarle el valor que está generando? Ninguno. ¿Sí? Si es un producto que desarrollaron y que está generando un valor, pasa a la producción, pasa al proyecto que tiene. Si obviamente vemos que hay algún riesgo de seguridad, de performance, lo documentamos. Y quedará el compromiso que en el siguiente release lo corregirá. Y el costo de esto va a su presupuesto. Corre con el presupuesto de ellos. Virtual, modelo virtual, que depende de la organización. Hay algunos que tienen un presupuesto centralizado y lo distribuyen en las distintas áreas o cada área tiene. No importa. Esto queda asociado contra el cargo de ellos. Por lo tanto,
Si esto es ineficiente, bueno, se comerán el presupuesto que tengan asignado. Y si no, todo feliz. Entonces, ¿cuál es el beneficio que generó esto? Es aceleramos el delivery de la data product. Antes requería todo un proceso de refactoring con equipos dedicados, priorizados, con un presupuesto. Usted, área de negocio, tiene las capacidades, desarrolle, se sube esta metodología, pasa a la producción. Logramos mayor participación en el ecosistema global. Y en proyectos dedicados, separamos esto que es de los sandbox famosos, de proyectos específicos. ¿Sí? 100% control del producto como tal. Yo como digital simplemente soy una albacea que les controla y los acompaño en este proceso. ¿Sí? Solamente participo como en la puesta en producción, creación del ambiente, control de los permisos. Fíjense, algo interesante que no lo mencioné al principio, pero en estos sandbox se crean típicamente ensaladas de espaguetis y accesos, de permisos. Empiezan a darse permiso. Acá, no, esto queda gobernado. Viene un área que quiere tener acceso, tú autorizaste, tú sos el dueño, le damos. Entonces, gobernamos esa parte también del control de acceso. Puede haber data sensible. En los sandbox, ¿quién los controla? Nadie. No, acá si hay data sensible, bueno, aplicamos alguna política de enmascaramiento, de restricción de acceso a columnas. Eso queda porque está en un ambiente productivo controlado. ¿Sí? Y les brindamos lo que es la integración nativa de monitoreo, escalamiento y estándares, etc. ¿Sí? Y en términos de integraciones, un poco lo que les dije, le damos las capacidades de poder integrarse con otras plataformas. Entonces, bueno, vendimos esta idea, ¿sí? La presentamos en este comité que les mencionaba, llevamos como 24 sesiones trabajando, ¿sí? Durante prácticamente, yo diría que son mensuales, son como 2 años, donde teníamos que ir a presentar estados de avance de los proyectos. También eso fue bien interesante porque durante todo ese periodo, el equipo mío y las células estamos como en un constante desafío en, llega este comité, que hay que preparar la presentación, que tiene visibilidad, y presentar algo que genere valor, algo chico, algo grande, un proyecto pequeño, pero constantemente generar la práctica de cómo voy generando valor constante y recurrente. Entonces es una práctica que nos costó al principio adoptar, darle forma, pero bueno, todos esos habilitadores y productos que les mencioné al comienzo, fueron generando, no de la noche a la mañana, pero hemos ido generando durante estos casi 3 años. Entonces, presentamos esto y dijimos, ¿quién quiere? ¿Quién quiere sumarse? ¿Quién quiere ser un beta tester? ¿Sí? Entonces, encontramos una víctima, ¿sí? El equipo de operaciones, servicios financieros, tienen muchos procesos de control que se llevan, ¿sí? Tienen muchos procesos en los SAM. Entonces, le dijimos, identifican algo simple, ¿sí? No un mega pipeline, porque en realidad el propósito es que adopten esta metodología. Entonces, identificaron un caso, nosotros lo acompañamos durante todo el proceso, les explicamos cómo funcionaba, cómo tenían que parametrizar, cómo se abstraían de los ambientes, cómo creaban variables, y liberaron ese producto, y quedó productivo con este. Y ese fue el primer producto que hizo el área de negocio. ¿Sí? Y en ese transiente hacíamos charlas, algunos pasaban lo que les decía que, no, yo no, hacerme cargo, esto. Bueno, estamos a tu disposición, cuando quiera vuelve, podemos repetir. Y volvieron, algunos volvieron. Entonces, está creándose ese bicho en las áreas de negocios porque sabemos que tienen, solo que lo tienen oculto ahí dentro de los sandbox, ¿sí? Están los desarrollos, ¿sí? Pero es una curva de aprendizaje, obviamente tiene que haber algo de ingeniería. Entonces, cuando yo le decía al comienzo que esto pone en riesgo las capacidades de
los ingenieros de datos en términos de que esto nos van a sacar el trabajo. No, está como enseñamos a otros, cómo transmitimos prácticas de trabajo, cómo sistematizamos aquello que lo hemos visto, hay unas queries de, no sé, 5.000, 7.000 líneas, cómo eso se refactoriza, pero que lo haga la persona que lo conoce, que adopte ese cambio de paradigma, ¿sí? Entonces, en ese journey es donde está la oportunidad de poder transformar a la organización para que adopte este tipo de tecnología. Bueno, un segundo caso de uso, bien interesante también. Nosotros nos encontramos, bueno, como les comenté al comienzo, en una adopción de Looker Enterprise, ¿sí? Todas las organizaciones tienen un popurrí de plataformas de reportería. Bueno, nosotros adoptamos que nos íbamos a ir a Looker Enterprise. Entonces, durante todo ese proyecto que ya lleva casi un año en ejecución y en producción, identificamos que determinadas áreas utilizaban las plataformas legadas como exportadores de datos. ¿Sí? Dijimos, bueno, hay personas que lo que hicimos fue, identificamos esa necesidad, dijimos, bueno, ya tengo reporte en Looker, ¿te sirve? Úsalo, listo, pum, uno menos en la baja. Partimos, piensen que la plataforma de Microsoft tenía del orden de como 150 usuarios. Hoy ya estamos, todavía quedan como 20, 25 usuarios, muy, muy específicos. Entonces, identificamos cuáles eran los casos de uso, y a algunos le ofrecimos los reportes, y otros efectivamente eran exportadores, generadores de sábanas. Entonces dijimos, bueno, acá viene la del tequi que dice que esto lo va a poder implementar, migramos, sacamos los SQL, lo adaptamos, y bueno, llenamos el SQL, le pusimos una moña, un papel de regalo, fuimos, se lo entregamos a ese usuario, un analista de mercado, un gestor de precios, y ¿qué hago en esto? Yo no sé ni siquiera SQL. Ahí tenemos SQL. Está lindo. Puedes parametrizarlo. ¿Y qué produjo? Lo que era esperado. Problemas. ¿Sí? Una resistencia al cambio impresionante, porque esto tiene una mirada techie. Una mirada, hay limitaciones que sabemos que SQL te permite exportar una cierta cantidad, pero estos tipos exportaban una data importante. ¿Para qué? La típica. Lo llevan en un Excel y tienen tableros y gráficos. Contra eso no se va a poder competir nunca. ¿Sí? Pero esa es una realidad. No hay que tratar de eliminarla, sino convivir con esa realidad. Entonces, la solución que generamos era extremadamente tecnológica. Requería unas skills de ese pobre analista que ya está enfocado en cómo aumenta las ventas, no en adoptar un tema SQL, un rechazo tremendo, ¿sí? Y todos estos paquetitos perdíamos el control, ¿sí? Una vez que entregué, como la típica de las plumas de las almohadas que se sueltan, pues anda a juntar todas las plumas, se las llevó el viento. Entonces dijimos, acá tenemos un problema, porque el objetivo es cómo saco a la gente, cómo la migro y facilito. Ellos entraban, clic, clic, seleccionaban un reporte, pum, se demoraría lo que se demora en el on-premise, media hora, una hora, y ahí tenían su reporte, si les terminaba. Entonces dijimos, acá tenemos una oportunidad de cómo podemos resolver esto que tenemos que, un desafío, cómo lo ejecutamos. Dijimos, bueno, usemos Dataform, llevémoslo a un extremo a ver si efectivamente esto puede permitirnos resolver la problemática. Entonces, armamos una arquitectura específica, ¿sí? En donde Dataform está en el medio, ¿sí? Lo complementamos con otra serie de elementos automáticos, ¿sí? De interacción. Por ejemplo, nosotros ya teníamos, estos habilitadores, ya teníamos un pipeline que exportaba data, ¿sí? Escalaba, exportaba data.
teníamos otra serie de funciones que identificaban, detectaban un evento que se generaba, ¿sí? Teníamos habilitadores que mandaban correo, ¿sí? Que le enviaban un correo personalizado donde terminó OK o no. Entonces, armamos esta arquitectura y dijimos, bueno, ¿cuál es el core de esto? Esos famosos SQLs que hicimos, que eran incomibles por el usuario, dijimos, coloquémoslo dentro de la forma, taguémoslo para que pueda hacer que el usuario entre al ecosistema, seleccione estos pipelines que son estos exportadores, lo parametrice y ejecute y espere. Y eso hicimos. Entonces, cambiamos un paradigma en donde reutilizamos eso que parecía que estábamos a la deriva porque no lo íbamos a poder usar, lo utilizamos y mejoramos esa experiencia, ¿sí? Que al final era como la percepción, la experiencia que tenía estos analistas en la interacción de algo SQL puro, dentro de la GUI de BigQuery, cómo los movimos a algo parecido, ¿sí? Y ahí, de nuevo, tuvimos una serie de desafíos, los chicos que trabajan conmigo empezaron a explorar, ¿sí? Y iterar con el usuario, generamos los primeros entregables, fuimos al usuario ahí muy emocionados a entregarle una muy buena adopción, distinto a lo otro, pero saltaron algunos problemas que los fuimos ido corrigiendo, ¿sí? Pero entonces acá tenemos otro producto más que desarrollamos, que es exclusivamente en donde nosotros, como equipo de Data Digital, generamos estas capacidades que yo les menciono acá. Entonces, como estas capacidades no son exclusivamente para este caso de uso, sino que forman parte de estos proyectos que creamos, al enriquecerlo queda disponible para todos, ¿sí? Si un área de negocio, desarrollo de productos, si quiere usar algo de esto, lo tiene disponible. Entonces, como que enriquecimos el ecosistema con otras capacidades, ¿sí? En estas reuniones que tuvimos de difusión, algunos usuarios nos planteaban ¿cómo hago ingesta de este archivo que, no sé, lo cargaron a mano y quiero subirla? Quiero tener un pipeline de eso, ¿sí? Entonces, bueno, buscamos y enriquecimos. Después voy a ver si en la demo no alcanza y puedo mostrarle algo, otra extensión que hicimos de esto, ¿sí? Pero agregamos otra capacidad. Entonces, al final, el rol que hemos estado adoptando es cómo estos casos de uso que aparecen en las conversaciones que tienen ahí en los sandbox, que al final estamos abriendo eso y que tienen necesidades, cómo las extrapolamos y las incorporamos en este habilitador que es estos proyectos de productos de datos, ¿sí? Creo que por ahí está, ¿sí? Voy a ir para... Sí, si quieren. Bueno, entonces, fíjense que les voy a mostrar acá. No. Ahí está. Bueno, entonces, en el entorno, acá estoy en el entorno de desarrollo. Es un entorno de desarrollo nuestro como digital. Se le va a mostrar un poco cómo lo estructuramos, ¿sí? En la funcionalidad de Dataform. Hay una serie de capacidades que están disponibles, ¿sí? Sobre todo lo que son los workspace o lo que es más conocido a nivel de los Git son los branches, ¿sí? Son los branches de desarrollo. Una de las cosas que nosotros, cuando vamos a ofrecer esto, que es el producto de datos, es ese repositorio, la idea es que tenga
todo el contenido que está asociado a un producto de datos específico, ¿sí? Si un área de negocio tiene varios productos, la idea es que tengan varios repositorios, ¿sí? Porque si no, lo que va a pasar es que se van a empezar a mezclar distintos conceptos que no tienen relación, pueden haber equipos de trabajo distintos, ¿sí? Y se forma una ensalada. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, identifica tu producto de datos, te creamos un repositorio, te habilitamos el proyecto y empieza a trabajar, ¿sí? Entonces, pueden haber distintos repositorios, distintos branches, ¿sí? Entonces, bueno, hay distintas secciones que tiene el repositorio, ¿sí? Una de las más relevantes está donde uno define todas las parametrizaciones. Fíjense que acá, acá hay un primer quiebre que se produce con los usuarios, es que está todo en duro, código duro por todos lados, ¿sí? Pero acá hay que parametrizar, porque esto tiene que ser multiambiente. Algo que te corría en tu sandbox, claro, porque tenías ahí toda la mano, pero ahora están desarrollando un ambiente desconectado. Y eso lo va a llevar a la producción, que es otro ambiente. Entonces, si no está parametrizado adecuadamente, no va a funcionar. Entonces, hay un primer cambio, como los analistas empiezan a pensar en la parametrización. Entonces, esta sección, creamos una serie, en este ejercicio, varias parametrizaciones. Hay uno que es como bien clave, que es esta parametrización, los datos. ¿De dónde los voy a tomar? ¿Van a estar localmente o del data lake? Entonces tengo que tener esa conexión. Tengo que tener, decir, los datos y parametrizar. Mis pipelines pueden tomar data o local de este proyecto que puedan tener, que generaron ellos, o de uno externo. ¿De dónde? De otro ambiente productivo. Entonces, acá están todas las parametrizaciones que al final después son referencias que se utilizan. Dentro hay una carpeta que es la de definition, donde hay las recomendaciones de cómo se estructuran los distintos conceptos, las distintas funcionalidades. Nosotros en nuestro caso lo que hicimos fue crear una carpeta con una nomenclatura, que también eso es como, tienen que buscar cada empresa cómo identifica la mejor nomenclatura. Nosotros acá lo que hicimos fue, identificamos una carpeta por cada reporte, habían definiciones comunes, ¿sí? Donde sacamos, dijimos, todas estas tablas de origen que son comunes, bueno, las vamos a dejar en un lugar solo, cosa que esté centralizado. Y en las definiciones lo que dijimos fue, bueno, creemos al menos 2 o 3 carpetas donde está los orígenes, si son propios, ¿sí? Ahí tendrán las definiciones, áreas de staging y los targets, que son los procesos finales. Entonces, bueno, acá hay definiciones de tipos de operaciones, una definición de una tabla, ¿sí? Y en la medida que esto uno lo va creando, esto se va como autocompilando y te va mostrando si es un error o no, lo puedes ejecutar para testearlo, ¿sí? Acá ven que estamos usando variables, ¿sí? Que están referenciadas, ¿sí? Cuando tenemos acá una exportación, un pipeline que genera, lo tagueamos, ¿sí? Le pusimos como un tagueo, ahora van a ver por qué ese tag específico era tan relevante como lo iban a ver después finalmente. Y obviamente creamos las dependencias, que esto es automático, tanto unas dependencias duras o dependencias por referencias, ¿sí? Las referencias a otro origen. Entonces, esto es automáticamente. Entonces, de acá empieza el cambio paradigmático que tienen así unos queries que son dignos de estudios de universidad, de tesis, por los gigantes que son. Hay que desmembrar eso, hay que parcelarlo, ¿sí? Hay que estructurarlo, es un cambio, es un trabajo complejo que hay que hacer. Entonces, bueno, y hay parametrizaciones, no sé, acá habían parametrizaciones de fecha, otro tipo de parametrización. Entonces, bueno, esto tiene la gracia que uno lo va compilando y acá te van apareciendo los commits pendientes, una vez que está comiteado, etcétera, queda en el branch por default, ¿sí? Algo que nos mostré acá en el settings, ¿sí? Esta es la referencia que hay al repositorio de GitHub y está apuntando a la branch de desarrollo, ¿sí? En desarrollo, en este proyecto apunta a la branch de desarrollo, ¿sí? Cuando esto pasa a producción, apunta a la branch de producción, ¿sí?
Entonces, bueno, todo lo que es la clave de acceso está tokenizada con Secret Manager. Eso, yo creo que bastante buena lo que han hecho en términos de la integración. ¿Sí? Cuando partimos un poco como que la documentación era bien ambigua a lo Google, que no hay mucha información, prueba y error, hay pocos casos, pero con la prueba y el error uno va aprendiendo y ha sido, creo que, la experiencia más interesante. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que esto está desarrollado, vamos al entorno productivo, que es otro proyecto. Cambié otro proyecto, donde hay un repositorio, ¿sí? El mismo repositorio que teníamos, pero apuntando a la branch productiva, ¿sí? Y en este, obviamente, no hay branch, porque si empiezo a crear acá, en el ambiente productivo, empiezo a romper el control de desarrollo. Esto, desarrollo, hago todos los commits, los merge y paso a producción. El ambiente productivo es solo de lectura. Entonces, cuando le damos acceso a los usuarios, ¿sí? En este caso que estoy poniendo los reportes, le empezamos a decir, bueno, tú acá tienes que crear un release, que es las parametrizaciones con que va a correr tu pipeline, en donde especifican, ¿sí? Voy a editarlo. Donde crean un release, que es como la agrupación de las variables, apunta al brand de producción, cuál es el proyecto, y acá definen las variables. Esta es la instancia donde se parametriza, ¿sí? Entonces acá ya generamos un poco una experiencia parecida a lo que decíamos, que entraban a un portal donde elegían un reporte, seleccionaban, ponían algunas variables. Es algo parecido, pero está mucho más cercano que ahí esa query megatómica, ¿sí? Hay algunas cosas interesantes que como que ellos colocan cuál es el usuario, quién quieren que les llegue el correo de notificación, como los sufijos que puedan tener si esto lo corre más de una persona para que puedan ser identificados. Entonces, una vez que está hecho este release, viene la ejecución. Entonces, elegimos el release, ¿sí? De que está creado, y acá aparecen, ¿acuerdan lo que les dije? Esos tagueos, ¿sí? Y acá le aparecen los tags. Todo el listado de reportes, ¿sí? Y algo parecido a lo que decía. Entonces creamos una experiencia parecida. Entonces, vamos a elegir este, que ahí automáticamente se parametrizó, en las dependencias y ejecución. Y una vez que esto está ejecutando, bueno, pueden ver cómo ese workflow está avanzando, ¿sí? Que ya terminó, ¿sí? Ahí generó el código que generó BigQuery, ¿sí? Con Dataform, el resultado. Hay unos trucos interesantes que usamos de cómo tagueábamos que ese reporte era de esa persona para poder identificar y capturar que de cuando terminaba a esa persona le teníamos que enviar el correo. Entonces detectábamos esto y es probable que ya me haya llegado el correo o estará en eso. Y no llegó el correo. Veamos a ver. Veamos si esto generó data. Ah, la data ahí. Sí que tiene que haber llegado un correo. O está en eso. Ahí llegó el correo. Entonces al usuario que le llega le dice, estimado, que venía con ese tagueo, su reporte quedó ejecutado adecuadamente, tiene el link, pinchan, ahí, voy a cambiarme a la cuenta, y ahí está su reporte. Este es el reporte que se ejecutó,
¿sí? En su carpeta específica, y ahí descargan su reporte tal como lo hacían, y ya después, bueno, verán ellos qué es lo que hacen con ese reporte en términos de importarlo, etc. Entonces ahí, esa fue la experiencia que están teniendo. Entran a la plataforma, configuran, seleccionan, parametrizan, esperan unos segundos y tienen su reporte exportado. ¿Sí? Ese es como un caso de uso donde integramos. ¿Sí? Bueno, esta es una de las formas que hay de ejecución. ¿Sí? Otra de las formas que también hay, que este es como un pipeline interactivo. Los pipelines estos que desarrollan las áreas de negocio que requieren un agendamiento, una schedulización, implementamos a nivel de Composer un DAG genérico, ¿sí? Que tiene una estructura en donde lee una serie de parametrizaciones que están asociadas con estas variables, cuál es el nombre del pipeline que tienen que ejecutar, y entonces esto, lee eso, ejecuta, crea el release, lo compila, ejecuta, espera y notifica al usuario. ¿Sí? Entonces, este mismo ejercicio que les mostré ahora, este es como el JSON de configuración, donde está todo configurado, ¿sí? Tenemos este, ¿se acuerdan que era este? Ese era ese tag particular. Entonces, vamos a ejecutarlo. ¿Cómo lo haría el agendamiento? ¿Sí? Fíjense que a mí ya me llegó que era el caso de uso de estos usuarios. ¿Sí? Están copiados ahí. Esta es la ejecución exitosa del pipeline que tienen ellos. Entonces, si vamos a ejecutar este mismo exportador, pero a través de Composer, tiene una serie de parametrizaciones. Este es un habilitador que hicimos, integrando con componentes que tenemos hechas de delivery, etc. Entonces acá hubo que efectivamente armar esta integración con plataforma a través de los operadores que tiene. Se le dio el archivo, acaba de crear la compilación, ¿sí? Que es este release. Ustedes ven acá, cuando se conecta, la API esta que tiene internamente, traspasa toda la cantidad de parámetros que tenía, pero yo tengo el control de los parámetros en forma dinámica, ¿sí? De acuerdo a la parametrización que pueda tener. Ya creo el workflow, vamos a ir a ver de nuevo. Y este es el workflow que se ejecutó desde Dataform, ven que es distinto, tiene otra característica, y ejecutó y terminó OK. ¿Sí? Seguramente esto ya ahí esperando que termine. Me va a llegar dos correos. Uno el de exportación, como les mostré a mano, y el otro que este workflow terminó correctamente. ¿Sí? Tal vez ya me llegó o está por llegar. Ya terminó, así que estoy ya exitoso, pues ya vieron que había terminado. Así que deberían llegar dos correos. Y acá, esto ejecutó, exactamente igual, terminó 7 segundos, con la misma parametrización. Fíjense que en este caso, como tenemos la capacidad de programación,
le asignamos otro sufijo interno, el otro le pusimos a mano acá, le podemos poner en forma dinámica otros sufijos, ¿sí? Se pasaron las fechas de parametrizaciones, todo el resto. Yo creo que ya haber llegado a, o no. No llegó el correo. O debe estar atrasado. Bueno, mientras tanto, les voy a mostrar otro caso de uso interesante que hicimos. Hay otro pipeline que también implementamos, que es ingesta automática, ¿sí? Dejan un archivo en una carpeta y se activa automáticamente todo un pipeline de ingesta. Y en el pipeline de Dataform lo que hicieron es colocar un load, ¿sí? Se voy a mostrar este ejemplo que parece como bien trivial, pero lo hemos visto que necesitaban hacerlo. Entonces, finalmente acá, fíjense que de ingesta, lo que tienen es un load, ¿sí? ¿De dónde? Desde una URI. ¿Cuál URI? La que depositaron el archivo, ¿sí? Entonces, vamos a tomar este archivo, que es como un archivo demo que tenemos. Lo voy a poner en este bucket de ingesta automáticamente, ¿sí? Y hay toda una arquitectura por detrás que se va a activar. Y tenemos otro DAG de Airflow que implementamos. Lo que va a hacer es, ven que ya se activó esa ingesta, este pipeline ya se activó automáticamente, en donde lo que hace es, desde ese archivo que está en una zona desmilitarizada, que un bucket, lo mueve a un landing interno dentro del proyecto que tienen, y desde ahí ejecuta otro pipeline, ¿sí? Entonces estas componentes ya las tenemos implementadas, simplemente estructuramos. Entonces, yo lo había depositado en este ingesta y ya está automáticamente ya está ahí, ya está en el clean, ya está ahí, ya se está procesando. Si vamos a ver acá el workflow que se está ejecutando. No, acá me faltó cambiar algo. Vamos de nuevo. Faltó cambiar algo, por eso no va a ejecutar. Vamos a esperar que termine y lo ejecutamos de nuevo. Fue un error técnico. Vamos a ver si llegaron los correos. Ven, ahí llegaron los dos correos que le había dicho. El primero es la ejecución exitosa del pipeline, ¿sí? Particular. Y, de nuevo, el exportador. Se le llegan esos dos correos, ¿sí? Vamos a hacerlo de nuevo, yo creo. Probarlo de nuevo. Ejercicio. Déjame si ya terminó. No sé si alguien tiene alguna pregunta de todo lo que está mostrando Rubén ahora. ¿Sí? Allá Andrés. Bueno, eso. Eso sería como lo que tenía para compartirles. Oye, muchas gracias, Rubén. Estuvo muy buena la presentación, sobre todo con los ejemplos y las demos que mostraste, así que vamos a dar espacio ahora un poco más relajados con hacerte preguntas, te vamos a interrogar. Así que vamos a partir por Andrés, que está ahí desde el Banco Vice. Hola, Rubén, ¿cierto? Ya. Muchas gracias, estuvo muy buena la presentación, muy clara. También para los que son un poquito más técnicos, la parte de la demo, donde se empieza a ver ahí los códigos y uno empieza a meterle mano, también es interesante porque se ve cómo se realiza realmente lo que se expone, que ahí es donde las papas queman. Pero una pregunta relacionado a lo mismo, los casos de uso. Tú me dijiste que en algunos momentos
le diste a algunos usuarios que tenían desconocimiento técnico, a lo mejor no sabían SQL, no sabían JavaScript, o sea, ahí tuviste que hacer un abordaje, me imagino, con ellos, porque por lo menos equiparar conocimiento. ¿Cómo lo hiciste en esa parte para saber que un comercial, no es por desmerecer, pero que un comercial que no quiere saber SQL, sino indicadores, empiece a trabajar con SQL y hacer sus procesos? Y la segunda pregunta es relacionada a los roles. Si bien, bueno, nosotros como bancos estamos más jodidos, en vidas pasadas también estuve en el retail y tenía un poquito más de libertad, pero en el banco estáis más jodido con la información. Ya son muchos roles y perfiles que tienes que hacer, puedes ver ciertas tablas, tenemos policy y cosas así que no nos permiten que todos vean todo. Pero no sé, por ejemplo, para usar Dataform, ¿ocuparon un rol específico para darle a ciertos usuarios desarrolladores? ¿Ocuparon, no sé, algún rol? No sé, pues en desarrollo todos tenían un rol custom. ¿Cómo lo hicieron ahí para no darle admin de BigQuery un ejemplo a todo, sino que empezar a trabajar y no que se transforme en un desorden desarrollo? Esos son mis consultas. Muy buena. Mira, yo siempre he dicho algo que parece como un trabalengua. No es para todos ni para todo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Es que, evidentemente, las personas que quieran adoptar esto tienen que tener algún nivel de SQL, al menos. Si no, si es alguien que simplemente planillea, tu curva va a ser más larga, ¿sí? Como que los pasó. Cuando fuimos, le entregamos la moña con el papel de regalo a ese analista, dijo, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Pero el trasfondo es que en las áreas funcionales hay analistas de datos que manejan, amasan datos, ¿sí? Algunos son más avanzados, otros menos avanzados. Y han desarrollado cosas en esos sandbox, ¿sí? Pipeline que pueden estar estos queries de 5.000, 8.000 líneas o algo más sencillo. Entonces, es que primero identifiquen en el área quiénes son esas personas que pueden ser los embajadores, que identifiquen estos casos simples, porque si no, la experiencia se va a transformar en algo tortuoso y que finalmente no va a llegar nada a la producción, van a morir en el intento. Entonces, identificar las personas que tienen ciertos skills, que han desarrollado cosas en los sandbox, son los primeros embajadores dentro de esa área funcional. Entonces, tomando ese caso de uso, lo que nosotros hemos hecho es acompañarlos en este proceso de transferencia, cambiarles un poco ese paradigma de cómo eso que tenían, no sé, de 5.000 líneas, cómo tienen que particionarlo para que puedan ver. El Dataform te arma automáticamente el pipeline con las dependencias. Si tú tenés ahí, vas a tener una pura caja, ¿sí? Te va a funcionar, porque en BigQuery todo te funciona, pero es mantenible, inescalable, un código que te va a dar un dolor de estómago cada vez que quieras mantenerlo. Ahí hay una invitación en cómo ellos que conocen el ámbito funcional adoptan una práctica y ellos mismos hacen el refactoring. ¿Sí? Si ellos son los que conocen. Eso en términos de los skills. Y lo otro, efectivamente, lo que no queremos o lo que no queríamos es que estos proyectos se transformaran en un sandbox 2.0, donde también los sandbox tenemos limitadas las capacidades, ¿no? Pero tienen unos roles mucho mayores en términos donde identificamos, hay un administrador de ese sandbox que ellos podrán crear lo que sea dentro de BigQuery. Pero acá no, esto está mucho más controlado, ¿sí? Creamos unos roles específicos que solamente tienen acceso a los servicios que estamos disponibilizando, ¿sí? Obviamente en ambiente de desarrollo hay que darle más permisos porque tienen que desarrollar, pueden hacer test de release, etcétera, pero cuando eso pasa a la producción, ahí no les puedo dar permiso para que me empiecen a crear branches, etcétera, entonces está mucho más controlado. Sí les damos permiso de que ellos son los dueños de los datos, ¿sí? Y es típicamente los procesos fallan, ¿sí? Tienen que parchar. Bueno, parcha tus datos si tú sos el dueño. ¿Querés destruirlo? Destrúyelo. Vas a tener implicancias en las personas que lo ocupan, pero lo empoderamos dentro de un marco de gobierno en términos de roles, ¿sí? O sea, obviamente ahí hay una serie de roles que están bastante buenos que tiene Dataform, desde administrador, visualizadores o
desarrolladores, y obviamente en las sesiones que fuimos entregando al usuario, faltó un rol. Entonces, creamos un rol custom que fuimos dosificando el permiso que faltaba, porque estos roles genéricos son bastante amplios, entonces tienen mucha capacidad en términos de plataforma. Y lo relevante es que el acceso al dato no se lo damos al usuario o al analista, sino hay una cuenta de servicio de Dataform que es la que tiene acceso. Entonces es bien interesante porque a esa cuenta es a la única que le damos acceso a los datos, los ambientes que van a consumir los pipelines. No como hoy día las cuentas de los analistas que tienen los sandbox, que tienen acceso a un sinfín de cosas. Entonces, también hay un gobierno en qué se le da acceso. Respecto a la otra pregunta de cómo resguardás el tema de la privacidad o seguridad de la información, bueno, en ambiente de desarrollo, como nosotros decimos, toma, ahí tienes el ambiente, tú ves con los datos que cargas, de dónde los sacás. Si hay que poblar los datos, bueno, entonces habrá que poblar los datos, enmascararlos. Hay capacidades que hoy día están muy simples a nivel de BigQuery, donde se puede enmascarar en tiempo de ejecución. El masking que tiene te permite joinear, entonces es un dato que tienes acceso, pero no sabes el contenido. Eso lo tendrá que definir cada política, el área de seguridad o el área de compliance de cada organización, quiénes tienen acceso o no a qué dato y qué política. Y, obviamente, auditar, ¿sí? Porque si paso data productiva a un ambiente de desarrollo, que por ejemplo sucede en los sandbox, perdiste el control. ¿Qué harán con esa data? No sé. ¿Sí? Dos. Así que eso. Hola. Edwin por acá de Entel. Nosotros estamos manejando aproximadamente como 190 terabytes de datos. Entonces, una de las preguntas que yo tengo es, cuando el analista carga los datos en este ambiente, ¿hablas de duplicar los datos que ya están o solamente una referencia del BigQuery? O lo digo a nivel de costo, ¿cómo lo manejan? No hay receta, no hay receta. Lo único que nosotros obviamente les proponemos es que ellos vean si hacen una copia de la data de donde tienen acceso o sacan una muestra, o si hay una necesidad a nivel corporativa que requiera enorme, que en los ambientes de desarrollo solo tiene que haber una X cantidad. Pero de nuevo, eso va a depender de cada organización. Nosotros ahora en esta instancia lo que dijimos es libertad y decirle, tú hazte cargo de eso. Tú verás de dónde sacas la data, si haces una copia, la creas, y sí, obviamente tengan la precaución de que la estructura de la tabla, los datos que van a consumir en el pipeline final estén en los mismos repositorios, los mismos datasets, porque si no el pipeline después que pasa a la producción no va a funcionar. O sea que lo acompañamos en esa normalización. Ahí tengo otra pregunta. Me causó curiosidad cuando dijiste lo de las queries que son de maestría. Me he topado con 12 queries que es una barbaridad optimizarlo. Bueno, en este caso yo utilicé Dataflow para optimizar estos pipelines. Pero me ha costado mucho para el equipo adoptar esta tecnología. Quizá puede ser que me esté equivocando y también la curva de aprendizaje de Dataflow es un poco compleja. ¿Qué feedback me puedes dar así como rápido como para llevar al equipo diciéndole, mira, hay que optimizar estas 12 queries que son un poco más complejas para llevarla a Dataform, para tener tipo pipeline? Ya, gracias. Mira, está buena tu pregunta. Acá de nuevo vemos que hay un cambio de paradigma, ¿sí? Un cambio de paradigma en donde todo funciona en BigQuery, solo que te va a costar más lucas, ¿sí? Pero todo te va a funcionar. Y cuando vemos que un analista formó estos famosos queries con el WID famoso que se le ocurrió para matarlo, pero tiene una capacidad funcional y vemos unas queries gigantes. Entonces, el desafío es transmitirle a ese analista
si tú quieres sacar provecho de estas capacidades visuales, donde ves el pipeline, ves la dependencia, tienes que, sin lugar a duda, desarmar eso en componentes más atómicas, donde sean simples. Esos, no sé, 5, 8 pasos que tenía, desármalo en un pipeline. Entonces, tenés controlado el costo, tenés controlado el error donde puede estar, tenés visibilidad, qué es lo que está haciendo, la etapa que está realizando, pero eso de nuevo es un cambio de mindset en cómo venían trabajando de una manera y cómo tienen que empezar a desarrollar. Algunos lo adoptan, otros no lo van a adoptar, ¿sí? Porque obviamente es más estructurado, más parsimonioso, pero el beneficio que genera es una mantenibilidad a largo plazo en el desarrollo que hacen. Si no, tenés que fumarte algo para poder mantener esos códigos, ¿sí? Son difíciles, son duras, ¿sí? Totalmente. Hay una pregunta. ¿Alguien levantó la mano que está remoto? ¿Puede hacer la pregunta, por favor? Jorge Contreras. Jorge, ¿me escuchas? Vamos a ir al... Ahí hay un par de preguntas. Dale. Ignacio aquí de Adelco. Tengo dos preguntas. Una, nosotros estamos en un proceso de implementación de Dataform, apuntando muy similar a lo que ustedes ya tienen armado. Entonces, hemos visto que Dataform también tiene una parte como de workflows donde uno puede como agendar los workflows, ¿cierto? Pero ustedes se fueron más por el lado Composer. Quiero saber, no sé si es que lo testearon y no les gustó, tuvieron algún problema y por eso se fueron a Composer, o es por el hecho de que ya estaban usando Composer de antes. No sé si testearon esa funcionalidad. Mira, son dos casos de uso distintos, ¿sí? La capacidad de agendamiento que eso no estaba. Cuando nosotros partimos y fuimos a hacer una demo al usuario, ¡pua!, nos cambiaron la interfaz y aparecieron una serie de features que se habían anunciado. Pero, ¿por qué son distintos? Porque el agendamiento que te tiene a nivel Dataform es para que el analista pueda ejecutar y dejar cosas agendadas. Hoy ya, por ejemplo, estos reportes que tenemos, que liberamos, hay analistas que dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero que una vez por semana me llegue el correo, y él tiene la capacidad, ¿sí? Pero ahí, quién sabe si ahí no hay monitoreo. No sé si eso ocurrió, si le generó los datos, si falló. No hay nada, porque en realidad está agendado dentro del ecosistema de Dataform. Cuando nosotros lo llamamos a nivel de Composer, viene dada la propuesta de valor, porque ahí tenemos controlado, lo meto dentro del ecosistema de un proceso productivo. Entonces, ese pipeline que, ponele que depende de otra carga de otros procesos que alimentan esa data, entonces yo lo que hago es, bueno, tengo una malla, que es otro artefacto que implementamos, o sea, que esa caja que es de su usuario, que es un proceso, lo tengo que enganchar una vez que termina otro proceso. Entonces, ahí, obviamente, esto orquesto dentro de Composer, que ejecuta el pipeline de ellos, ¿sí? Entonces, si falla, le voy a dar monitoreo, escalamiento, va a estar dentro del catálogo de procesos. Entonces, genera un valor agregado per se al tenerlo en Composer, porque es donde orquesto todos los procesos productivos, ¿sí? Entonces, están los dos sabores, ¿sí? Yo creo que ambas se complementan, pero depende del caso de uso que sea, ¿sí? Perfecto. Y la segunda pregunta es en relación con la parte de enviar correos desde Dataform. No sé si esa es una funcionalidad de Dataform o desde Dataform llamas como un servicio afuera y de ahí hacer el Sí, envío de correo. dale. No es nativo eso de Dataform, tampoco es nativo dentro de BigQuery. Composer tiene una capacidad que puedes implementarla, pero lo que nosotros hicimos es, tenemos una Cloud Function específica que implementamos, porque estamos usando el servicio SMTP interno nuestro del on-premise. Entonces, dentro del ecosistema lo que tenemos implementado es que cuando terminan procesos, se disparan mensajes de PubSub con una estructura propia, y esta función lo que hace es, recibe eso con los parámetros y hace un delivery. Entonces es una componente aislada que es integrable. Entonces lo que hicimos, eso lo integramos dentro de Composer una vez que termina, por éxito o no.
Por eso, pero ¿puedes gatillar como de Dataform a PubSub o Dataform deja en alguna parte en storage y eso gatilla el proceso? Bueno, no sé si se puede En este detalle. caso particular, lo que hicimos es que cuando termina el pipeline, ¿sí? Esto genera en Stackdriver, en Logging, esto va grabando todas las operaciones que hace. Entonces nosotros identificamos cuando terminó el pipeline que escribió la tabla específica. Entonces interceptamos ese mensaje y con un sync de Cloud Logging se activa todo. Ahí activamos el pipeline de Composer y ahí ya tiene toda la pared. Cuando termina el Composer, pum, dispara el correo de término, ¿sí? Roberto, Jesús aquí de Clínica Alemana. Y te quería preguntar, bueno, el dato que diste igual es bien, por decirlo así, monstruoso de que solo el 5% de los proyectos llegan a producción. O sea, y quizás en toda la industria puede ser un 20-80 puesto, un Pareto. Pero también te quería preguntar cómo ves las buenas prácticas y las malas prácticas de que por qué ese solo 5% de los proyectos llegan a producción y cómo solventamos quizás esta deuda técnica o para que este número quizás se revierta y quizás sea un 80-20. Sí, mira, es como bien potente ese 5%. Fíjense que también en el mundo de la analítica avanzada hay estudios que el 87% de los desarrollos de Machine Learning quedan en intenciones. Solo un 13%, un 12% pasan porque adoptan todo un framework de trabajo. Entonces, en nuestro caso particular, ¿qué es lo que sucedía, no? Primero, las organizaciones, cuando parten con esta adopción de clavo de los proyectos, forman un equipo centralizado, donde tiene capacidades finitas de gente, de presupuesto, de backlog, y la demanda de las áreas de negocio no le da la capacidad, es un equipo finito, ¿sí? Entonces, la comunidad de usuarios avanza mucho más rápido porque sean 5 o 7 veces más que lo que puede ser un equipo digital. Entonces, el paradigma que nosotros dijimos es, en su momento dijimos, esto se tiene que centralizar. Las células de trabajo tienen una metodología ágil que tienen que, con el Product Owner, definir cuáles son los entregables de cada sprint y priorizar. Si viene ese stakeholder con un desarrollo que tiene todas esas prácticas que les mencionaba, de las 5.000 líneas, etcétera, tengo que refactorizarlo, porque si no, me voy a comer ese garrón después en la producción y no lo voy a poder mantener, porque el usuario no lo va a mantener. Entonces, esa brecha, cuando adoptás un desarrollo de un tercero, que en este caso que hicieron las áreas funcionales, que pueden avanzar mucho más rápido, genera esos problemas o esas dificultades, de que es un proceso lento. La refactorización es una reescritura, entonces tenés que reescribir, tenés que testear, te tienen que dar la aprobación, y una vez que eso pasa, te puedes comer un mes, 2 meses, va a depender de la envergadura. Entonces el time to market que es de ese proceso muy lento, pero es por la metodología que hay, ¿sí? Y es así. Tal vez para un comienzo, para un sentado de bases, sí, yo creo que la única forma de, acá está, ahí creé esto, pero después para escalar y evolucionar no te va a dar, a menos que tengas una capacidad de, no sé, 200, 300 desarrolladores como han venido Semeli, que la otra vez vino, claro, tienen unas capacidades y unos presupuestos megatómicos y pueden tener, pero la organización en general, y más encima hoy día, tienen presupuestos acotados, ¿sí? Y los equipos son los que hay. Tampoco hay tanta gente que lo bueno es que están generándose más capacidades, pero hoy día no es que los ingenieros de datos se los pelean. Entonces, eso es un problema. Fíjate que nosotros, en este proceso y con esto termino, de esta tribu de data, tratamos en un momento de
cambiar a nivel de organización porque identificamos capacidades de data ingeniero, las áreas contratan ingenieros de datos, los contratan, es una realidad. Y vienen con un mindset que no está encajado en un negocio, está encajado más que sea un equipo digital, un equipo de TI. Entonces, esas iniciativas que tuvimos de poder democratizar falló por N problemas políticos. Entonces, esta alternativa que estamos dando ahora estamos cambiando el discurso, estamos haciendo un giro de 180 grados, en donde todo tiene que ser centralizado, todo tiene que ser bajo esta metodología, y nada pasa a producción, diciendo, no, háganlo, ustedes son responsables, lo acompañamos en ese proceso. Entonces, creemos que esa barrera que nosotros autoimpusimos con esta refactoring, ahora los acompañamos en el proceso, que igual siguen haciendo, solo estamos diciendo, lo tienen que hacer con otra metodología, pero cambia. Nos decían, no sé, el costo ya te lo comiste, porque lo tenías en lo que estaba haciendo el SAM, ahora solo lo estás moviendo, y es altamente probable que tu costo va a bajar, porque lo estás optimizando. Esas queries, no sé, de 5.000 líneas van a tener, no sé, 5, 8, 10 cajas que están optimizadas cada etapa, ¿sí? Entonces, es un desafío, yo creo que no hay una receta, ¿sí? Pero es la experiencia un poco la que te va dando cómo poder ir navegando dentro de la organización. Javier tenía una pregunta y le damos al tiro la paso al plan remoto. Hola, Javier de Red Salud. Una pregunta para, dentro del equipo, de determinar las mejores prácticas de uso de Dataform, comprender bien el producto, ¿cómo lo hicieron? ¿Designaron un experto? ¿Se apoyaron en algún partner? ¿Cómo entendieron bien el producto? Porque la verdad está bien nuevo. El autoaprendizaje, ¿sí? Mira, una de las características, por lo menos esto es personal, de que he tratado en los equipos de trabajo, es de difundirles la capacidad de la innovación y del aprendizaje continuo, ¿sí? Esto también nos llevó que, como les decía, 23 sesiones constantes que teníamos de presentación a un comité ejecutivo donde teníamos que mostrar algo, nos ponía una presión de cómo mostramos algo, ¿sí? En este caso particular, siempre decimos, si hay algo que existe y hay un problema, alguien ya se tiene que haber enfrentado, y si no, va a haber que ver cómo navegar. En este caso no fue la excepción, ¿sí? Empezar a probar, entender, buscar, había poca información, por ahí hay unos Git que están buenos, que tienen como casos de uso, y después empezar a moldarlo a la realidad tuya, una vez que ya tenés como las prácticas de cómo esto funciona, qué cosas no funcionan, qué no funcionan, empezar a darle un sabor propio de tu organización. Ha ido mejorando, yo creo que la documentación. Fíjense que cuando partimos, los operadores de Composer eran rudos. No funcionaban, porque fíjense, este pipeline que yo les mostré es un pipeline genérico, que usa los operadores genéricos, en forma genérica. Eso no es nativo. Los ejemplos que tú ves, el famoso Yin Yang que tiene cuando usas los DAG de Airflow, no funciona con estos operadores. Tiene una particularidad. ¿Y por qué? Porque uno no entendíamos empezamos a hurgar cuáles eran las clases propias de esto, pero no eran del mismo operador donde funciona eso del Yin Yang. Entonces eso te genera un problema, porque cuando querés parametrizar, como no es un hijo heredado de una clase que tiene esa funcionalidad, no te funciona. Aunque le des palo, no va a funcionar. Entonces hubo que hacer algo, ¿sí? Ese ejemplo que yo le mostré del reporteador, había un caso parecido en el sitio dataform.co, donde tiene un pipeline de integración con un tercero, ¿sí? Y como que ahí pues, sacamos y tiramos. Entonces, lo que les quiero decir es que no hay receta, ¿sí? Hay que buscar, googlear. Stack Overflow tiene muchas soluciones a varias cosas. Lo bueno es que la comunidad como que está empezando a crecer y la prueba y el error es la que te va a ir fortaleciendo. Esa es la mejor escuela
probar y equivocarse hasta que se te queman las pestañas y bueno, y va a funcionar. Dale, gracias, Rubén. Está con la mano levantada Mauro Rivera. Sí, hola, Mauro de Caja Los Andes. Tenía Se una escucha muy consulta. bajito, Mauro. ¿Me oyen mejor ahora? ¿O todavía muy bajo? Dale, a ver, por favor. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, perfecto. El tema del Composer, hablábamos de los correos que llegaban automatizados cada vez que un proceso terminaba o finalizaba de manera exitosa. ¿Esto le va a ocasionar un costo a la compañía o simplemente, mi pregunta es bien somera y es bien sencilla. Quiero saber si esto va a tener un costo para nosotros o bien la automatización simplemente está dentro del el beneficio que trae todo esto. Tu pregunta es si el correo trae un costo o el uso de Dataform trae un costo. No, el uso de Dataform, obviamente nosotros tenemos todo lo que es implementado el tema Google, ¿ya? Todo lo que sea cloud, pero me interesa saber si el Composer, que es quien me va a administrar o quien me va a traer el correo automatizado cada vez que el proceso se haya dado eh, como OK, ¿eso me va a cocinar un costo adicional, el que yo lo automatice? Mira, va a depender. Lo primero es que en nuestro caso, nosotros implementamos esa capacidad atómica de envío de correo, es agnóstico, ¿sí? Y no ¿Ya? estamos usando un proveedor externo de correo, sino que estamos usando el SMTP nuestro interno, ¿sí? Por lo tanto, los correos no están integrados con algunos otros proveedores externos que te cobran por uso, ¿sí? Por lo tanto, ahí en nuestro caso, como adoptamos el SMTP interno, no tiene un costo, simplemente el delivery y la conexión y que tener la capacidad, que eso es cuando se habilitó la nube, de tener la conectividad del on-premise a la nube. ¿Sí? Eso, sí, si hoy día ya tienen esa conectividad implementada y tienen un servidor de correo interno, lo podrían integrar. Ya, perfecto. ¿Sí? Sí. Con la que está llamando al SMTP. Sí, sí. Sí, ahí hay unas particularidades que se necesitan tener una llave VPC, /20 no sé cuánto, pero son particularidades específicas de esa Cloud Function que tiene para poder integrar. Entonces, no hay un costo salvo la ejecución, pero la de correo no. Ya, perfecto. Y lo de Composer, nada, si hoy día tu plataforma de orquestación de procesos, que la tenés evangelizada y aceitada a nivel de tu data lake, esto es un proceso más, lo va a integrar con lo que les decía, se implementó una capacidad específica que invoca este servicio de Dataform, que son operadores particulares, pero es un DAG más, Sí. que se integra en el ecosistema, ¿sí? Perfecto. Rubén, tengo una pregunta de Arturo Guerra. Arturo. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola. Buenos días y saludarte y felicitarte ahí por la presentación. Oye, Rubén, quería preguntarte ahí un poco, me pareció entender que en el fondo este es un data mesh que parte de un modelo centralizado, ¿cierto? Con las fuentes todas cargadas ahí en el data lake que ustedes tienen. Y si es así, ¿se han pensado o han visto cómo avanzar en un modelo 100% descentralizado data mesh donde los dominios de datos pueden también ingestar información? Sí, no sé si usted, buena tu pregunta, vieron ahí algo que decía un data mesh light, ¿sí? Porque efectivamente es una aproximación tímida a que la organización adopte este concepto de descentralización, ¿sí? Y es un proceso gradual, si nos vamos a un Big Bang, probablemente vamos a transformar en algo caótico, ¿sí? Pero lo que sí vimos que efectivamente hay una capacidad en las áreas de negocio en que crean producto, entonces instaurar el concepto de data product es relevante, que ellos se hagan dueños de eso. Ahí hay ya una primera barrera que me voy a hacer dueño y el SLA, tú sos el dueño. Y si eso adopta, nosotros le garantizamos que le damos visibilidad y nosotros mismos podemos usarlo. Pero eso es un proceso gradual, yo creo que no va a suceder de la noche a la mañana, ¿sí? Tienen que creerse el cuento, tienen que adoptar, tienen que ver que esto les funciona, que les genera valor, y es como todo, es un proceso de maduración al final
que la organización tiene que ir adaptándose, ¿sí? Lo que sí, acá estamos haciendo un giro, es un cambio de timón, ¿sí? Adoptando, es como, siempre digo, esto es una combinación de metodología con tecnología. La tecnología por sí sola no va a hacer nada, tiene toda una capa metodológica, una capa de gestión de cambio de las personas, entonces hay que ir del uno a uno, esto es como el puerta a puerta, ir transmitiendo. Eso es lo más difícil, cambiar las personas. Puta, si yo pudiera las cambiaría, esos que tienen esos 5.000, pero no puedo hacerlo. Oye, Fidel tiene una pregunta ahí. Ya. Gracias. Hola Rubén, por acá Fidel de Caja Los Andes. Primero que todo, agradecido por compartir tu caso de éxito. Mi pregunta muy puntual vi que utilizaban estos datasets, o mejor dicho, datasets donde se crean áreas, mencionaste, de landing, de stage, en donde por demanda así de usuarios se van creando tablas con nombres dinámicos constantemente de acuerdo a la pedida. En su caso, implementaron como políticas de mantención de estos datasets, no sé, de que le dan una vida útil o un tiempo finito a esas tablas o van generándose y creciendo esos datasets allí. Mira, en los sandbox son cajas de Pandora. Ahí yo siempre digo, yo no me hago responsable, yo no meto las manos en el fuego, porque en realidad tú abrís eso y encontrás lo que quieras, tienes de todo. Hay gente que es tal vez más ordenada, hay gente que es menos ordenada, pero ahí eso es como la jungla, no hay un desgobierno. Cuando invitamos a la gente que adopte esto, le hacemos un onboarding de una recomendación de cómo adopten nomenclaturas, tipos de datos. La típica es que usen el tipo de dato adecuado del campo, ¿no? Que todo string. Esto va a soportar todo. Pero adoptar el tipo de dato te genera un beneficio no solo en almacenamiento, sino en la performance, en el particionamiento. Entonces, hay una curva de adopción de prácticas, ¿sí? Y ese es el onboarding que hacemos con las áreas que cuando le entregaste la llave del Ferrari, bueno, si el tipo conducía un Fiat 600, va a poder conducir. Estrellará capaz, pero hay un onboarding ahí que hay que hacer. Ahora, que después lo sigan o no, yo no soy quien para decir, esto no pasa a la producción. Podría hacer el disclaimer si sabes que en el momento que me piden el pull request, acá hay una serie de prácticas que no te recomiendo que la hagas. Lo paso igual, decide tú sos el dueño finalmente. Si eso no tiene los tipos de datos, el costo te vas a comer tú, ¿sí? Pero hay, por eso hablo que la metodología tiene que acompañar a estos equipos a que adopten prácticas, ¿sí? En la nube todo te corre, todo te soporta, ¿sí? Eso yo creo es una de las ventajas relevantes que tiene BigQuery. Todo te va a correr, después pasa por caja, pero todo corre. Y la nomenclatura cada vez la han ido incorporando, antes que las mayúsculas, las minúsculas eran caps y que no te como que lo han ido mejorando, entonces eso haciendo que la sintaxis sea más agnóstica al contenido. Antes si pones mayúscula, pero la tabla existe con minúscula. Entonces, eso es un proceso de gestión del puerta a puerta, de transmitir esta práctica. Ahora que la adopten, nada, está ahí. Es up to them que la quieran tomar. Oye, Rubén, disculpa que te interrumpa, que hay otra pregunta. Dale. David Guzmán. Hola, buenas. David Guzmán de WOM. Son dos preguntas. Primero, respecto a la seguridad de la información, ¿cómo están abordando ese tema? Obviamente, en algún momento tienen que considerar de que hay datos que son sensibles. Y claro, todas estas exportaciones deben tener algún control. Tal vez han considerado el tema de la protección del root o de algún campo que sea importante a nivel de lo que es la seguridad de información de los clientes. Y la segunda pregunta, vi que estaban trabajando ya con Looker Enterprise. ¿Qué tal le ha parecido el tema de la capa semántica comparado con lo que había antes MicroStrategy que había expuesto? Bueno, respecto a la primera pregunta de la capa de seguridad, efectivamente, el que quiera sacar los datos lo va a poder sacar, ¿sí? Lo va a poder exportar. Entonces,
lo que al menos nosotros hemos tratado de, a nivel de BigQuery es, primero, restringir lo que son la data que va a estar en este proyecto de Data Pro. Lo otro es que si obviamente hay data sensible, tenemos todo un procedimiento interno del que tiene que haber una autorización, hay un área de compliance, hay gente que por su proceso operativo tiene que ver, no sé, el PAN del número de la tarjeta, y los que no, se le podrá tenemos aplicadas unas políticas de enmascaramiento, y hoy día, con las capacidades que tiene BigQuery, pueden tener alguien que no puede acceder al dato, alguien que pueda verlo en blanco, o alguien que pueda verlo enmascarado. Y eso lo tiene que definir la organización, quién tiene acceso, qué datos son sensibles, y obviamente la política que se le aplique es las capacidades que tiene. Ahora, en nuestro caso particular, lo que ha hecho el equipo de seguridad, ha instalado agentes en los equipos de los empleados, donde hace un scanning, ¿sí? Y detectan que hay archivos que pueden tener, no sé, el PAN o algún dato sensible que tengan ellos configurado, y le generarán alertas al equipo de ciberseguridad y tomarán acciones de entender por qué está manejando. ¿Sí? Y obviamente cuando a nivel de BigQuery lo que nosotros hemos hecho es tener la capacidad de auditar, ¿sí? Esto, acuérdense que queda todo en el logging y en las vistas internas de la metadata, ¿sí? Y como estos son multiproyectos, entonces tienen la capacidad de ver un proyecto específico, toda la organización, y entregarle de nuevo el acceso a el equipo de riesgo operacional para que auditen ellos, ¿sí? Y siempre le digo a mis chicos no se metan ahí, no quiero que salgan en la foto de los que hicieron algo, ¿sí? Entonces evitar, aunque tenemos la capacidad. Y han estado trabajando con eso, ¿sí? Respecto a lo de Looker Enterprise, bueno, yo creo que es un producto que promete mucho, tiene una capa semántica bastante dura, ¿sí? Pero ha ido evolucionando, ¿sí? Como les comentaba al principio, nosotros hicimos todo un proceso de migración, y hoy día las tiendas, el jefe de tienda, el gerente zonal, tiene acceso, ¿sí? Una de las cosas que más les gustó es la capacidad de la aplicación en el dispositivo móvil, ¿sí? Pueden ver, tenemos hoy día las ventas en línea que se cargan cada 5 minutos, 8 minutos, entonces pueden ver. En el caso del cyber fue un evento donde se estresó esto, ¿sí? Y ha funcionado, ¿sí? Y hay equipos que tienen más capacidad, y con esto yo creo que con Dataform y al pasar a la producción hay equipos que hoy día solamente estaban usando Looker Studio, ¿sí? Van a tener la posibilidad de usar esto, ¿sí? A nivel de Looker Enterprise. Muchas gracias, Rubén. No sé si hay alguna otra pregunta de los asistentes. ¿No? Jorge. No, por acá José de la TAM también. No me quedó muy claro, Rubén, cómo se regula la nomenclatura a nivel de la organización. O sea, si todos tienen acceso a crear tablas, desarrollo y luego pasar a producción, ¿cómo finalmente se toma ese track de que los analistas de negocio como que se suban a las nomenclaturas que define el gobierno de datos? Sí, lo que nosotros hemos hecho en estos onboarding, en el desarrollo de estos productos, lo que están los sandbox, ahí como les dije, no nos metemos, ¿sí? Es transmitirle y enseñarle a los analistas que adoptaron este es el manual de prácticas, estas son las nomenclaturas que recomendamos que estén a nivel de las distintas entidades, los tipos de datos, cuáles son los prefijos, los sufijos, que comenten. O sea, una de las cosas relevantes es que en la medida que esto empieza a desarrollarse, si esos activos de datos no quedan documentados, más adelante cuando queremos, no sé, verlo con un data catalog, voy a ver una entidad y no sé quién es el dueño, qué concepto tiene. Entonces, que partan inicialmente con eso. Y insisto, después, en nuestro caso no tenemos instaurado un gobierno así global, pero tal vez en aquellas organizaciones donde eso está más maduro y existe toda una organización, bueno,
que gobierna los distintos activos, listo, tendrán que poner mayor énfasis en que estas áreas de negocios que están desarrollando productos se adhieran y tal vez en esa puesta en producción que yo les decía, que hoy día puede ser que sí, cumple, se ponen estrictos. No, esto, ¿sabes qué? No cumple. Como la típica hoy día con el área de seguridad que corre un script de validación de claves o que estén en el código. Entonces, bueno, esto tal vez se puede evolucionar a que existan estas reglas de validación automática cuando se hace un deploy o un pull request. Pero eso yo creo que es un espacio que debería abordarlo cada organización con su estructura de gobierno si es que la tiene implementada. Y con el nivel de madurez Y con el nivel de madurez que obviamente tenga, si está en condiciones de... Porque si no lo que va a pasar es que va a poner tantas restricciones que esto no se puede, que al final van a votar. No lo van a hacer y van a volver al sandbox, donde algunos usuarios dijeron, no veo el beneficio que me da esto. ¿Sí? Y ese es uno de los usuarios que se asustó cuando le dijimos, pero tú sos responsable. Es un proceso de cambio, que como toda gestión de cambio, hay que trabajarlo. Y muchas gracias, Rubén. Me parece Gracias. que no hay más preguntas, así que vamos a terminar la sesión. Se anduvo extendiendo unos 15 minutos, así que le agradezco a todos los que pudieron participar presencialmente. Espero que la tremenda presentación de Rubén le haya servido para iniciar este camino. Así que un aplauso ahí para Rubén. Gracias. Vamos a terminar la sesión. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Les voy a compartir la grabación después.